La creatividad es una habilidad esencial para hacer matemáticas y te voy a dar 3 herramientas para que puedas promocionarla en el aula con tus alumnos. Soy muy consciente que no es habitual pensar en la enseñanza de las matemáticas vinculada a la creatividad. Este, de hecho, es uno de los errores que son causa de las dificultades que existen hoy en día vinculadas con el aprendizaje de las matemáticas. Porque se enseñan unas matemáticas que están muy basadas en seguir unos pasos prefijados, a veces incluso esperando un resultado concreto, y las matemáticas en realidad no son así. De hecho, si se le pregunta a los matemáticos de verdad, digamos, a los que se dedican a las matemáticas, te van a decir que la creatividad es una de las herramientas fundamentales, una de las habilidades fundamentales, junto con la intuición, por ejemplo. Es difícil dar solución a ciertas preguntas, a ciertos problemas, sin esta capacidad de intuición y sin que esté desarrollada la creatividad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta habilidad tenga valor en la escuela, en el instituto? Te voy a dar 3 herramientas. La primera es utilizar materiales manipulativos. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas son abstractas, trabajan con ideas que son abstractas, con lo cual tienen mucha información condensada dentro de un concepto. Por ejemplo, solo el concepto de número tiene muchísima información dentro, o el modo en el que escribimos los números de más de una cifra, también hay ahí como información oculta. Para llegar a ella hay que abordarla desde distintas perspectivas. Entonces, ¿qué permiten los materiales manipulativos bien escogidos, o sea, que estén bien diseñados, seguramente estructurados? Lo que permiten es volver concretas estas ideas abstractas, o sea, volverlas tangibles más que concretas. Y entonces hacer palpables estas propiedades que en el momento en el que las van a aprender los niños, seguramente por su desarrollo, por su momento de desarrollo, si les diéramos una explicación formal, no lo comprenderían. Pero tocando el material, usando el material, esa información llega de manera sutil. Y es después lo que les va a permitir trabajar libremente con esos conceptos, o sea, poder crear a partir de esos conceptos que los conocen con profundidad, porque conocen las distintas vertientes que tienen. La segunda herramienta es plantear cuestiones abiertas. O sea, si queremos fomentar la creatividad, es esencial que haya cuestiones abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son preguntas, situaciones que van a admitir más de una respuesta correcta, más de una respuesta válida. Incluso que de entrada no sabemos qué respuesta van a dar los alumnos. Que sean abiertos no significa que todas las respuestas sean válidas. ¿Cualquier respuesta vale? No. ¿Cualquier respuesta no? Pero sí muchas, quizá infinitas. Os voy a poner un ejemplo que es cómo va a quedar más claro. De hecho, voy a poner 3 ejemplos. Uno para infantil, otro para primaria y otro para secundaria. El ejemplo de infantil es el problema de Pau y los huevos. Este ejemplo lo he escuchado de María Antonia Canals, que es una gran referente de educación matemática. Hicieron una pequeña investigación, una intervención, en la que analizaban las respuestas de los niños a este problema. Y el problema es el siguiente. Hay un niño que se llama Pau, al que su mamá le pide que vaya a comprar 6 huevos porque quiere preparar un bizcocho para su cumpleaños. Entonces Pau va a la tienda, coge los 6 huevos, pero por el camino se le caen 2. Y entonces la pregunta que se les hace a los niños es: ¿qué pasa? ¿Qué pasará? De hecho, este problema iba dibujado con el Pau cogiendo los 6 huevos en la primera viñeta, 2 huevos que se rompen en la segunda, y en la tercera era el espacio para que ellos dibujaran. Y vamos a ver qué respuestas dan los niños. Una gran mayoría de los niños dibujan a su mamá regañándoles porque se les han roto los huevos. Puede ser triste, pero es una realidad, era la realidad de esos niños. También hay un niño que dibuja unos trocitos muy chiquititos y la maestra le pregunta: ¿qué has pensado tú para dibujar esto? Y dice: bueno, pues como se le han roto los 2 huevos y tiene menos, pues tendrá que hacer un bizcocho más pequeño y los trocitos van a ser más pequeños.
¿Veis el razonamiento que está detrás? O sea, realmente aquí hay un razonamiento matemático de cantidades, de proporciones. Otro niño, otra niña responde que van a organizar un baile. Como no podrán hacer el bizcocho, pues entonces la mamá organizará un baile para los invitados. Otro niño dibuja una sartén, porque en su casa cuando se rompe un huevo, lo recogen y hacen una tortilla. Entonces, en este ejemplo, la maestra del aula quería que algún niño respondiera que a Pau le quedan 4 huevos. Pero precisamente esto es lo que no tenemos que pretender. Si se presenta una cuestión abierta, es abierta. Y las respuestas que tienen una explicación, que tienen una lógica, son válidas y son buenísimas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos validando el pensamiento propio del niño. Y esto es mucho más valioso que no que sepa hacer la resta de 6 menos 2. Porque en realidad esta información, en la situación que ellos se imaginaron, en ese contexto, no era una información relevante. El segundo ejemplo que os pongo para primaria es muy simple. Es en lugar, o sea, cuando se plantean operaciones, pongamos que son sumas, en lugar de plantear la operación y preguntar la respuesta, 3 más 4, ¿cuánto da? Lo hacemos al revés, ponemos 7. ¿De qué operación puede venir el 7? Aquí, distintas personas pueden dar distintas respuestas válidas. Puede suceder incluso que haya un niño que quiera dar más de una respuesta o que quiera encontrar todas las posibles. Fijaos como aquí la complejidad para resolver este problema es mucho más elevada que no el dar la respuesta de la suma. Y esto puede ser que se lo plantee un niño y otro niño no se lo plantee. Y todas las respuestas van a ser válidas igualmente. Va a depender de la necesidad que tiene, de la curiosidad que tiene en ese momento, en ese periodo. Incluso puede haber alguno que diga, ostras, estamos planteando hacerlo con 2 sumandos, pero yo quiero hacerlo con más de 2 sumandos. O también voy a incorporar la resta. ¿Por qué no? ¿Os dais cuenta del abanico de posibilidades que da hacer este cambio tan simple? Y después el tercer ejemplo que os quería poner para secundaria son los problemas de Fermi. Por si no los conocéis, los problemas de Fermi pretenden dar respuesta a preguntas de magnitudes inconmensurables. Os pongo un ejemplo. ¿Cuántos granos de arroz hay en una paella de arroz? Podría ser una pregunta. Otra pregunta la contextualizamos en la ciudad, en el pueblo donde nos encontremos y sería, ¿cuántas lavadoras hay en este pueblo? Entonces aquí se va a necesitar desarrollar una estrategia, llevar a cabo unos cálculos que darán respuesta a esta pregunta. La pregunta en realidad, o sea, no la sabemos la respuesta correcta, pero sí que podemos ver razonamientos que tengan lógica, que tengan sentido, que puedan dar una respuesta correcta. Se ve, ¿verdad? La idea esta de las preguntas con respuesta abierta, o sea, que van a permitir que haya una investigación, que haya una indagación, que necesiten crear sus estructuras, validar su manera de pensar. Y la tercera herramienta que os quería compartir, y seguramente es la más fundamental de las 3 que comparto hoy, es la visión que tenga el maestro, la profesora o el padre, la madre que esté acompañando a esos niños en su aprendizaje. Si creemos que las matemáticas son dar una respuesta válida, entonces es difícil que allí haya cabida para la creatividad. Si usamos los materiales manipulativos como un entretenimiento, un paso previo, pero en realidad lo importante es que rellenen la ficha, también estamos no dando valor a ese paso. Estoy de acuerdo en que la finalidad no son los materiales en sí mismos, pero la finalidad tampoco es rellenar la ficha. La finalidad es el pensamiento que se está desarrollando. Eso es lo que tiene valor. Espero que te sirva, que puedas aplicar estas estrategias, incorporar esta visión en tus clases o con tus hijos también. Y si te interesa este enfoque de las matemáticas y quieres saber más, que sepas que envío un correo con reflexiones, con recursos, con información sintetizada, muy sencillito, muy cómodo de leer. Te inscribes en juliasalat.com, la primera letra es una J. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Un abrazo, hasta pronto.